Hola, buenas. En este vídeo voy a explicar el significado conceptual de lo que es la continuidad de una función. Entonces, lo vamos a hacer gráficamente, aunque también voy a poner algunos ejemplos analíticos para que lo entendáis mejor. Lo primero, en cuanto a la definición de continuidad, parece que es algo sencillo. Simplemente una función es continua si su gráfica la podemos dibujar de un solo trazo, es decir, sin levantar el bolígrafo del papel. Es decir, no está rota, ¿vale? Aquí vemos los primeros ejemplos son funciones continuas. La primera sería una recta, una función polinómica de grado 1, que es continua, la puedo dibujar de un solo trazo. La segunda sería una parábola. La tercera sería una función polinómica que es de grado 3 o más. La cuarta sería una función exponencial que tiene su asíntota horizontal en el eje X. También la puedo dibujar de un solo trazo. Y la última sería una función trigonométrica, que también la puedo dibujar de un solo trazo. Todas esas son funciones continuas y se ve bastante claro en una gráfica cuando una función es continua, ¿vale? No está rota, no tengo que levantar el boli del papel. Nos vamos a las funciones discontinuas. Las funciones discontinuas son las que en alguno de sus puntos o en varios de ellos sí que están rotas. Tendré que levantar el bolígrafo del papel para poderla dibujar. Suelen ser funciones definidas a trozos o funciones que tienen algún punto que no pertenece a su dominio. Entonces vamos a empezar con el primer ejemplo. Es una función definida a trozos, ¿vale? He escrito aquí su fórmula para que la podáis ver de las dos maneras, tanto gráficamente como analíticamente. El primer trozo sería una recta lineal que es igual a x, ¿vale? Es x, si los x son menores que 1, de 1 para atrás es la recta x y de 1 hacia adelante para los mayores que 1 es 1, una constante, 1. ¿Vale? Lo que observamos en esta gráfica es que es discontinua, no es continua, porque cuando llegamos al 1, ese punto está abierto, no pertenece al dominio. Es decir, si nos acercamos al 1 por la izquierda o por la derecha, sí que nos acercamos al valor de y 1. Cuando la x se acerca a 1 tanto por la izquierda como por la derecha, la y se acerca a 1. Pero justo en este punto no existe la función. ¿Veis? Porque los dos son abiertos. Entonces, en x igual a 1, aquí en x igual a 1 hay una discontinuidad. Y en este caso la discontinuidad se llama de tipo evitable. Lo escribo aquí. Evitable. ¿Vale? El motivo de la discontinuidad es que no existe la función en el punto. En este caso porque no está definida en la función definida a trozo. El siguiente ejemplo es muy parecido. Tenemos el primer trozo es el mismo, x si x es menor que 1, la función afín igual a x, y luego a partir del 1 es la función constante 1. Pero aquí tenemos que está definido en el 1, aquí no, aquí era para los menores que 1 y para los mayores que 1, aquí es para los menores que 1, para los mayores que 1, pero también está definido en el 1 vale 2, por eso aquí en el 1 está dibujado el punto en el 2, quiere decir que en el primer ejemplo no existía la función en el 1, ¿de acuerdo? El 1 no pertenecía al dominio, en este caso el dominio sería todo r menos el 1, en esta segunda función el 1 sí pertenece al dominio y vale 2, pero no coincide con los límites laterales a donde se acerca la función en el 1. Es decir, aquí cuando yo la voy a dibujar, llego aquí y tengo que dibujar este punto y luego ya continúo. Esta también es de tipo evitable. Evitable. En este hay una discontinuidad en x igual a 1, evitable. La diferencia con la anterior es que el punto x igual a 1 sí que existe. Su imagen es 2, sí pertenece a la función. Y en este caso el dominio de la función sería todo r, pero aún así en el x igual a 1 hay una discontinuidad evitable. El siguiente ejemplo, el tercero, vuelve a ser una función definida a trozos en la que el primer trozo es el mismo, igual a x, si los x son menores estrictos que 2 y 1 si los x son mayores o iguales que 2. Entonces observamos que aquí llegamos hasta el 2, ¿vale? Que no lo he señalado, este sería el 2 y este sería el 2. Aquí llegamos hasta el x igual a 2 y la imagen vale 2. Pero ese punto es abierto porque aquí hay un menor estricto. Y luego la función continúa aquí en el x igual a 2 y igual a 1. Ahí sí es cerrada y continúa. Entonces, esta discontinuidad se llama discontinuidad de salto
finito, de saltos finitos. Y aquí en concreto el salto sería de una unidad, porque veis la imagen, aquí es 2 y aquí es 1 o menos una unidad, ¿vale? Porque lo que hace es bajar. Sería de una unidad, pasa de 2 a 1, la I. Y veis, en el 2 no entra en el primer trozo, pero en el segundo sí. El dominio en este caso sería todo R. Pero aquí hay un salto finito. Para poder dibujar la función, cuando llego aquí al x2 y 2, tengo que dar un salto de una unidad hasta el x2 y 1 para poder continuar dibujando la función. Por lo tanto, es discontinua porque está rota y es discontinua en el x igual a 2 y tiene una discontinuidad de salto finito. El siguiente ejemplo, que ya no es una función definida a trozos, es f de x igual a 1 partido de x. Es una función racional que va a tener una asíntota vertical en el x igual a 0, puesto que es el valor que anula el denominador, y va a tener una asíntota horizontal en el y igual a 0, ¿de acuerdo? En el eje x. Entonces, no sé si lo he dicho correctamente, lo repito, tendría una asíntota horizontal en el eje x y una asíntota vertical en el eje y, ¿de acuerdo? Entonces, esta función, cuando yo la voy dibujando, me ocurre lo mismo, vengo por aquí, esto se va a menos infinito y para seguir dibujándola tengo que levantar el boli del papel y continuar aquí, que vendría desde más infinito, para poder seguir dibujándola. Por eso se dice que en este caso la discontinuidad es de salto infinito. Es una discontinuidad de salto infinito, porque voy desde el menos infinito hasta el más infinito. Y siempre suele ocurrir que cuando hay una discontinuidad de salto infinito es porque hay una asíntota vertical. En este caso, el límite por la izquierda se va a menos infinito y el límite por la derecha se va a más infinito. Pero podría ocurrir al contrario, que el de por la izquierda se fuera a más infinito y el de por la derecha a menos infinito. O podría incluso ocurrir que los dos se fueran a más infinito o los dos a menos infinito. En cualquiera de los 4 casos sería una discontinuidad de salto infinito y la discontinuidad está en el 0, que es donde está la asíntota vertical. El dominio de esta función sería todo r menos el 0, ya que anula el denominador. Y por último, el ejemplo sería f de x igual a 4 partido de x al cuadrado menos 4, que vuelve a ser una función racional. Pero en este caso el denominador se anula en 2 puntos, tanto en el menos 2 como en el 2. Por tanto, esos 2 puntos no pertenecerán al dominio. En los 2 puntos va a haber asíntotas verticales, como veis aquí en el dibujo, una en el menos 2 y otra en el 2. Y en ambos puntos hay discontinuidad. Si yo voy dibujando la función, aquí me voy a infinito y para seguir dibujándola tengo que dar un salto infinito. Y aquí lo mismo, me voy a menos infinito y para continuar dibujándola tengo que dar un salto infinito. Por tanto, hay discontinuidad tanto en x igual a menos 2 como en x igual a 2 de salto infinito. Las dos discontinuidades son de salto infinito. Y ya como conclusión, deciros que normalmente las funciones continuas son las funciones elementales cuyo dominio es todo R, pues por ejemplo los polinomios, la función seno y coseno, la exponencial, las raíces de índice impar. En todas esas funciones su dominio es todo R y también son continuas en todo R. Luego hay otro tipo de funciones como las definidas a trozos, las racionales, las logarítmicas, en las cuales su dominio no es todo R y la continuidad va a coincidir con su dominio. Donde está su dominio van a ser continuas. Entonces siempre lo que solemos hacer es estudiar primero el dominio y en los puntos que no pertenecen al dominio estudiaremos la continuidad. Hay casos excepcionales como las funciones definidas a trozos, en las que no se cumple lo que acabo de decir, porque por ejemplo aquí el dominio es todo R, sin embargo tiene una discontinuidad en el x igual a 1. Eso puede ocurrir en las funciones definidas a trozos, que en los puntos donde cambia la definición puede haber una discontinuidad aunque el punto entre en el dominio, ¿vale? Igual que aquí el 2 entra en el dominio y sin embargo hay una discontinuidad de salto finito. Eso ocurrirá en las funciones definidas a trozos. En el resto de funciones elementales, que no son las definidas a trozos, por regla general, el dominio, las funciones son continuas en su dominio. Entonces calculamos el dominio y ahí es donde van a ser continuas. Y para ver qué tipo de discontinuidad es, habrá que estudiar la continuidad en el punto donde hay discontinuidad.
y así podremos averiguar si la discontinuidad es evitable de salto finito o de salto infinito. Pero eso ya lo explicaré en vídeos siguientes. Espero que lo hayáis entendido y saludos.